Queridos amigos de su canal México Agrario, como en ocasiones anteriores, me es muy grato saludarles y dar a todos ustedes la más cordial bienvenida. En esta ocasión nos vamos a permitir hacer algunas reflexiones sobre el ejido y sus documentos básicos. Esto último está en razón de alguna petición, alguna sugerencia que alguno de nuestros seguidores nos ha expresado su interés en que pudiéramos hablar de lo que es la carpeta básica y la carpeta agraria. Pero para poder llegar a ello, estimo útil el que podamos hacer algunos comentarios sobre lo que es el ejido en México. Recordemos que antes de la llegada de los españoles, la sociedad azteca, con una estratificación social muy bien definida, como lo hemos dicho en algún otro momento, adelantándose inclusive al contrato social de Juan Jacobo Rousseau, tenía una forma de división de la tierra, y esto estaba referido a lo que era el calpulli o calpulli, que es el antecedente más remoto de lo que ha sido el ejido en México. Nos habremos de referir a ello porque simple y llanamente hubo un transcurso en el tiempo y en el espacio para contemplar que los jefes de familia de un barrio podían pertenecer a ese calpulli, y desde luego, en caso de que fuera abandonado la explotación de esa tierra, podría darse la privación de derechos. Esto es muy significativo porque inclusive hasta la derogada Ley Federal de Reforma Agraria se contemplaba la figura de la privación de derechos, lo que hoy en día no existe. Por otra parte, hablar propiamente del nacimiento del ejido en México es referirnos a la política de reparto agrario, cuando el gobierno de la República, especialmente después de la promulgación de la Constitución de 1917, instituyó esta política de reparto agrario. A la fecha podríamos decir nosotros que se cuenta con más de 29,000 ejidos en el país, así como 3,260 comunidades, lo que nos puede dar un total aproximado de 32,261 ejidos y comunidades, que representan también poco más del 50% de la propiedad social de nuestro país. Pero no solo es propiedad social, sino la propiedad total de nuestro territorio. Bueno, pues el ejido se ha creado a través de una acción agraria, entre otras, pero me voy a referir a la dotación de tierras, porque en diversos momentos el gobierno de la República, para satisfacer la necesidad de tierra de los hombres y mujeres del campo, una vez iniciada la acción agraria de dotación, se debió haber hecho el estudio tanto de campo como de gabinete para determinar que había tierras susceptibles de afectación o, en su caso, tierras disponibles, propiedad todavía de la nación. Estos terrenos baldíos que muchas veces eran ocupados o aprovechados para dotar de tierras a un núcleo de población, bueno, pues de esta forma, bien porque hubiera una afectación, una causal de afectación, de acuerdo a lo que contemplaban los artículos 249 al 251 de la derogada Ley Federal de Reforma Agraria. También en su momento así se contempló en la diversa codificación agraria. Recordemos que hubo 3 códigos en México, el de 34, 40 y 42. Y bueno, esta acción agraria, que era una acción biinstancial, se iniciaba en la entidad federativa, donde
el gobernador del estado y en su momento también el jefe del departamento del Distrito Federal, allá en lo que era la ciudad capital de nuestro país, hoy Ciudad de México. También se iba a considerar esta acción, en cuyo caso se podía emitir un mandamiento del gobernador en una primera instancia. Si concedía tierras, desde luego habría que venir a una segunda instancia para el conocimiento del presidente de la República, quien, apoyándose en el cuerpo consultivo agrario, iba a estar en condiciones de emitir una resolución presidencial. Esta resolución presidencial, desde luego, contemplaba las tierras, bosques y aguas, en su caso concedidos, así como el número y nombres, en la mayoría de los casos, nombres de las personas beneficiadas, aquellos sujetos de derecho que habían reunido la capacidad individual y colectiva para ser beneficiados. Decía la ley que una vez que se publicara en el Diario Oficial de la Federación, el núcleo de población beneficiado era considerado como propietario de los bienes concedidos. ¿Y en qué momento iba a ser poseedor? En caso de que no se disfrutara de una posición provisional, al momento que se ejecutara la resolución presidencial. Con ello, evidentemente que jurídicamente ya existe un núcleo de población llamado ejido. Permítanme llamarle el ejido Emiliano Zapata para recordar la egregia figura del general reconocido como el padre del agrarismo en nuestro país. Y entonces se publicaba esta resolución presidencial en el Diario Oficial de la Federación. Consecuentemente, habría que ejecutarse, repito, si es que no se disfrutaba de una posición provisional. Se ejecutaba, evidentemente esto iba a traer aparejado el que se elaborara también un plano proyecto y a la sazón un plano definitivo. Consecuentemente, esto iba a permitir que al momento de ejecutarse la resolución presidencial debía levantarse el acta de posesión y deslinde. Estos tres documentos, queridos amigos, resolución presidencial, plano definitivo y acta de ejecución o deslinde, integraban la carpeta básica. Pero esta carpeta básica va a dejar de tener esta denominación, este nombre, una vez que, con motivo de la expedición del reglamento de la ley agraria en materia de certificación de derechos ejidales y titulación de solares, misma que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1993, un año después de la reforma, se entró el proceso de regularización de ejidos y de comunidades. Desde luego, amén de que se realizaron una serie de trabajos técnicos y de campo para poder llevar a cabo la medición tanto del perímetro general o global del ejido, así como la división o reconocimiento de aquellos ejidatarios que tuvieran una posición provisional o de hecho. Y ustedes se preguntarían, oye Rubén, pero a ver, platícanos un poquito por qué esta posición provisional o de hecho. Recordemos lo que decíamos hace un momento, que se ejecutó una resolución presidencial y cuando se ejecutó esta, se podía entregar, si la explotación era de manera individual, se podía asignar una unidad individual de dotación. Bueno, pues esta unidad individual de dotación, que estaría representando un derecho de carácter agrario en favor de cada uno de los ejidatarios, va a ser cuando llega el PROCEDE, después el FANAR y posteriormente el programa Raja, que tuvieron los tres como propósito la regularización de la tenencia de la tierra en el medio rural,
Entonces, decíamos, va a haber un plano general del núcleo, así como planos individuales. El plano general, evidentemente, va a contemplar la superficie parcelada, las tierras de uso común en su caso, y las tierras del asentamiento humano, donde habremos de encontrar, ya lo han escuchado ustedes con toda seguridad, los solares para cada uno de los ejidatarios en su caso, en caso de haber la disponibilidad de solares, también se podrían asignar o enajenar en favor de personas que desearan avecindarse, figura del avecindado. Entonces, esto iba a tener como consecuencia el que se está regularizando la tierra al interior de un núcleo. De un núcleo, véase ejido o comunidad, consecuentemente habría que contarse con un plano general, con planos individuales, y esto, una vez que el Registro Agrario Nacional inscribiera el acta comúnmente conocida como de ADAT, el acta donde se lleva a cabo la certificación, siempre con una aprobación en una asamblea de formalidades especiales y también una votación calificada. Entonces el Registro Agrario Nacional inscribiría esta acta de asamblea, porque recordemos que todos los actos y documentos que creen, modifiquen o extingan derechos y obligaciones en materia agraria deberán ser inscritos en el Registro Agrario Nacional como instancia registral. Una vez que ha sucedido esta inscripción, que se entregan los certificados de derechos parcelarios, los certificados sobre tierras de uso común y los títulos de propiedad, en su caso, si es que se consideró también a la zona urbana ejidal o tierras del asentamiento humano como parte de la regularización. Y se estaría entregando una carpeta agraria, ya no carpeta básica. La carpeta básica es cuando creamos el ejido. Hoy en día, una vez que se ha regularizado, se entrega por parte del registro o se ha entregado por parte del Registro Agrario Nacional la carpeta agraria. Todo esto evidentemente que es muy importante para los núcleos de población. Véanse ejidos, véanse comunidad. Porque quiero llamar la atención con ustedes, queridos amigos, que la resolución presidencial o la sentencia de los tribunales agrarios, particularmente del Tribunal Superior Agrario, en muchos de los asuntos o en aquellos asuntos considerados como rezago agrario, sin duda, o la resolución presidencial o la sentencia de los tribunales es el punto de partida para la creación o reconocimiento de un ejido o de una comunidad. ¿Qué sería interesante, queridos amigos? El que tuviéramos con esta resolución o sentencia la posibilidad de contar, déjenme llamarle, con el acta de nacimiento del ejido o de la comunidad, y que esto nos permitiría el poder conocer toda la evolución que se ha venido dando en estos núcleos de población. Sería deseable inclusive que tuviéramos en nuestros archivos, allá de nuestro ejido, de nuestra comunidad, todos estos documentos, esta historia del núcleo de población al que pertenecemos, o que puedan pertenecer nuestros amigos que generosamente también nos siguen en su canal de México Agrario, para que pudiéramos celebrar año tras año un aniversario más de cuando surgió nuestro ejido, de cuando fue reconocida nuestra comunidad. Decía de inicio que esta interrogante, esta petición de una persona que me dijo, le pido de favor que pueda hacer algunos comentarios sobre la carpeta básica y la carpeta agraria. Espero hayamos tenido la oportunidad de poder comentar estos documentos importantes para el núcleo,
pero que también para nosotros, sobre todo quienes estamos inmersos en las diversas trincheras y que nos toca conocer, atender en la academia, en la investigación, en el orden administrativo, jurisdiccional de asuntos de carácter agrario, es importante que podamos tener presente que hoy en día podemos tener carpetas básicas, porque recordemos que el procede era voluntario y gratuito, igual que el FANAR y RAJA, pero habrá ejidos, muy pocos, comunidades que aún no han sido regularizados. Tendrán su carpeta agraria, su carpeta básica, pero aquellos ejidos, poco más del 95%, que han sido ya regularizados, tendrán su carpeta agraria. En ambos casos se expedían el certificado de derechos agrarios, allá al amparo de la legislación derogada, y hoy en día un certificado de derechos parcelarios, de tierras de uso común, o, en su caso, como decíamos, también un título de propiedad que estará respaldando el derecho sobre un solar. Espero sea de su interés y sobre todo de utilidad lo que hoy hemos querido compartir con todos ustedes, y desde luego, si es que nos hacen alguna sugerencia y está en nuestras manos poder platicar de algún tema, lo habremos de realizar siempre con el mayor de los gustos, porque este canal es de ustedes, es para ustedes y queremos seguirles sirviendo. Queridos amigos, como en ocasiones anteriores, me es muy grato invitarles para que sigamos sembrando por el bien y desarrollo de este gran país, México, desde cualquier lugar en donde nos encontremos. Como siempre, se despide de todos ustedes su amigo Rubén Gallardo. Hasta la próxima. Muchas gracias.